Muy buenas tardes, queridos amigos. Nuevamente quiero agradecerles el que una vez más nos hayan permitido entrar en sus hogares. Este programa sale al aire gracias a la cortesía de Cortinas Basilio, la Casa Azul, su espacio de ideas en Totana. Nuestro invitado de esta tarde es el señor Carlos Ballester. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Carlos viene como concejal del Partido Socialista y como portavoz de ese partido en el Ayuntamiento de Totana para hablar de los diversos puntos tratados en el Pleno del pasado 25. Fueron 13-14 puntos, no recuerdo exactamente, no nos va a dar tiempo por no disponer de tiempo material para tratarlos, y vamos a centrarnos en aquellos puntos que creemos que son los más importantes. Y me gustaría, Carlos, comenzar tu reflexión sobre el punto tratado, el punto número 2, que es, no, el 2 no, que las ordenanzas fiscales quedaron prácticamente aclaradas y ahí no había mayor problema. Era en el punto 3, donde se suscitó alguna discrepancia, y era la cuestión de la modificación de la mercantil Sedeto. Entonces, leía yo en la exposición que había, que se iba a pedir la desclasificación por cuanto no había cumplido los objetivos para los que se había creado. ¿Cuáles son esos objetivos? Bueno, básicamente el problema que tiene Sedeto es que efectivamente fue creado para unos objetivos concretos, que era la inserción de un determinado tipo de trabajador que por sus condiciones tenía mayores dificultades para integrarse en el mercado laboral. Y bueno, la historia de Sedeto viene también de la absorción de una asociación, una empresa que había también con la misma finalidad, se convierte en Centro Especial de Empleo. Y bueno, la problemática de esta empresa es que a lo largo de los años pues ha ido desviándose un poco del objetivo con el que se creó, y ha venido dependiendo siempre mucho de la subvención que da el SEF, el Servicio de Empleo y Formación, dependiente de la comunidad autónoma, que da una serie de subvención por contratar a un tipo determinado de trabajadores. Y evidentemente el problema es que el SEF nos viene advirtiendo durante muchísimos años, desde las legislaturas anteriores, en que el Sedeto tenía que dar un giro en su orientación de mercado, no depender exclusivamente de la contratación que le hace directamente el ayuntamiento. Ampliarse. Efectivamente, y ampliar trabajo, o sea, que su mercado se abriera a empresas privadas y fuera del ayuntamiento. El problema es que, bueno, por diferentes motivos no se ha venido haciendo eso, y bueno, las situaciones han llegado a situaciones extremas ¿A quién competía esa responsabilidad, Carlos? Atender que eso se hiciera. Bueno, eso básicamente son empresas, aunque dependen del ayuntamiento, son empresas que tienen su consejo de administración, que está formado por un gerente que está contratado a tal efecto, y por los representantes. ¿Gerente particular o gerente miembro, o sea, personal del ayuntamiento? No, el gerente es un gerente trabajador de la propia empresa. Exactamente igual que pasa con Proinvitosa, que es la otra empresa municipal que existe en el municipio de Totana. Y bueno, luego lo forma ese consejo de administración, que es quien toma las decisiones dentro de la empresa, lo forman representantes de los grupos municipales. Entonces, evidentemente, en este tipo de empresas se toman por mayoría las decisiones, la representación es proporcional al número de concejales que tiene cada uno de los grupos municipales. Hasta ahora el Partido Popular esta legislatura el Partido Popular había tenido mayoría de representación, y las decisiones las tomaba mayoritariamente, aunque el resto de grupos políticos podíamos participar. En esta sí que es cierto que la suma de Izquierda Unida Ganar Totana Izquierda Unida con el PSOE teníamos mayoría. De hecho, la presidencia la ostenta Ganar Totana Izquierda Unida, la vicepresidencia la ostenta el Partido Socialista. Evidentemente, en esta legislatura es cuando hemos visto la realidad, porque se nos ha llegado a retener más de casi 100.000 euros de subvenciones que sirven para... ¿En este momento? En este momento ahora mismo no están retenidos, pero precisamente por las gestiones que se han hecho para desbloquear y el compromiso a los que ha tenido que llegar el Consejo de Administración, en este caso también
presidente de la empresa, que no es otro que el alcalde, a través de las negociaciones que se han venido haciendo para, evidentemente, intentar desbloquear esas subvenciones que son con las que básicamente se pagan a los trabajadores. Entonces, bueno, el compromiso que se ha llegado a adoptar es dejar de convertirla en medio propio, es decir, que las contrataciones no se hagan directamente con la empresa Cedeto, sino que salgan a concurso. ¿Eso se entiende que se va a privatizar la empresa? No exactamente, porque va a seguir dependiendo del Consejo de Administración, va a seguir formado por su gerente y por la representación de los grupos municipales, pero la diferencia va a ser que cuando el ayuntamiento tenga que contratar algo con la empresa Cedeto directamente, ya no se puede hacer como si fuera prácticamente como una extensión del ayuntamiento, sino que tendremos que sacarlo a concurso y que libremente cualquier empresa se presente a ese servicio que hasta ahora nos venía prestando Cedeto. Al mismo tiempo, va a posibilitar que Cedeto tenga que, obligatoriamente casi, buscar negocios fuera del ayuntamiento. Una de las preocupaciones que notaba en los diferentes partidos que hacían el pleno era la preocupación que sentían por los empleados que había en Cedeto. Y de alguna manera el señor Andrés comentaba que en el pliego de condiciones que iba a crear en el 2019 para implementar en el 2020 contemplaba la estabilidad de los trabajadores. ¿Es eso viable o es simplemente un anhelo? No, era una de las mayores preocupaciones y de hecho supongo, vamos a pensar bien en todo momento, y supongo que hasta ahora la gran preocupación que tenía incluso la corporación anterior de avanzar con este asunto era qué pasaba con los trabajadores. Hay muchos trabajadores que dependen de esa empresa, y si esa empresa deja de tener volumen de trabajo con el ayuntamiento, pues corre el riesgo de que esos trabajadores se queden sin empleo. Cuando el SEF nos propuso esta posible solución de salida a Cedeto, que era que dejara de ser medio propio, no olvidemos que la ley de contratación también nos obligaba a hacerlo. La nueva ley de contratación, que entró en vigor este verano, nos obligaba a hacerlo, a que dejara de ser medio propio, es decir, que no pudiéramos hacer una contratación directa con esa empresa. Una de las mayores preocupaciones que evidentemente el alcalde expresó con la directora del SEF era ¿qué pasa con los trabajadores? Entonces, bueno, ellos mismos nos abrieron la posibilidad, después se ha consultado legalmente, y como se hace en otras concesiones distintas, es que se puede poner en el pliego de condiciones que esos trabajadores se subroguen con la empresa adjudicataria. O sea, que los trabajadores que en este momento de Cedeto que nos estén viendo, o Carlos, pueden pensar que tienen, no 100%, pero tienen una alta probabilidad de continuar. Los trabajadores tienen que tener claro que para esta corporación la mayor preocupación es su futuro y la estabilidad, y intentar asegurar al máximo el mayor número de trabajadores que hay ahora mismo contratados. Y esa va a ser nuestra intención, y por lo que nos han dicho hasta ahora los especialistas en derecho, los jurídicos a los que hemos consultado, es que cuando saquemos el pliego de condiciones podremos condicionar la continuidad de los trabajadores. Por lo tanto, nuestra gran preocupación, pues por ese lado, está cubierta. Comentaba el concejal de Ganar Totana, Agustín, refiriéndose a esta desclasificación, que de no hacerlo ustedes motu propio, lo tendría que hacer el SEF, y que eso sería lo peor que le podía pasar a la empresa. Bueno, ¿Por qué? De hecho el SEF lo que nos venía no es decir que dejara de ser medio propio, sino que dejara de ser centro especial de empleo, con lo cual que no recibiéramos las subvenciones del SEF y que se hiciera completamente inviable esta empresa. Que sabemos que no recuerdo bien el porcentaje, pero tiene un porcentaje muy muy alto de ingresos directamente de las subvenciones del SEF. Por lo tanto, si esas subvenciones dejaran de llegar, esta empresa no sería viable, y entonces sí que tendríamos que liquidarla, y por lo tanto dejaría de existir. Por lo tanto, los trabajadores perderían su empleo. Entonces era básico tomar alguna decisión, y la más segura para el futuro de los trabajadores de Cedeto era dejarla de hacer medio propio, intentando asegurar que ya no sabemos si en un futuro, cuando se saca concurso, si ganará el concurso el tema de notificaciones, que mensajería y distribución de correo, que es básicamente el mayor trabajo que hacen con el ayuntamiento,
además de control de accesos, conserjes y demás. Todos esos servicios los iremos sacando a concurso y evidentemente se sacará todo en un pliego conjunto, no sé exactamente, se estudia de la mejor manera. Evidentemente no sabemos si seguirán siendo trabajadores de CEDETO o de la empresa adjudicataria futura, sea cual sea, pero sí que nos aseguramos que esos trabajadores continúen trabajando. O por lo menos la mayor parte de ellos. La mayor parte de ellos, sí. Exactamente, eso fue una cuestión acordada en unanimidad prácticamente, o sea que ahí no había problema. Me llamó la atención, como le digo, la preocupación que había por la gente, por los concejales, en lo que sucede, por el futuro de esos trabajadores. Claro, es que aclarado eso. Son muchos trabajadores los que están trabajando en esa empresa, no recuerdo ahora mismo el número, pero el número es bastante elevado. Otro de los temas tratados, señor Carlos, fue el nombrar el 25 de noviembre como Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Creo que hay unanimidad también, pero donde sí no hubo unanimidad, y yo tengo que entender que es así, es en cuanto a la discriminación salarial. Unos a una cosa, otros a la otra. Efectivamente, yo sigo pensando, soy de los que pienso que efectivamente no hay una igualdad salarial, por mucho que se quiera disfrazar, ¿no? Yo no sé, el PP cuando dice, o en boca de su portavoz, y entiendo que si habla la portavoz habla en nombre del PP, no sé dónde sacan los datos, evidentemente, pero creo que una de dos, o son todos empresarios y son empresarios modélicos, o la mayoría trabaja en el sector público. Es cierto que en el sector público es prácticamente imposible que haya una brecha salarial, porque el sector público, cualquiera de las administraciones públicas, cuida muy mucho de cumplir la normativa y evidentemente la normativa es igual para todos. El problema lo tenemos en la empresa privada y cualquiera que hayamos estado en la empresa privada, desgraciadamente nos damos cuenta que sí, el salario base es el mismo, pero luego hay una serie de complementos, de incentivos y beneficios que desgraciadamente... Eso, Carlos, yo sé que a nivel local no se puede combatir, porque digo yo, pero no se puede instrumentar de repente alguna legislación, alguna política que supervisara eso y que de alguna manera lo sancionara, porque no es justo que dos personas que pretendemos que sean iguales tengan salarios diferentes por el mismo trabajo, aunque dicen que no, pero sí hay mujeres que ganan menos que los hombres. Claro, yo entiendo que, bueno, y eso es verdad que el PSOE está haciendo trabajo increíblemente bueno, las grandísimas profesionales que hay dentro del PSOE trabajando en el tema de igualdad están dando pasos de gigante y seguimos avanzando, pero es cierto que en algunas ocasiones es bastante complicado, o sea, más que nada porque algunas veces es muy difícil que incluso los controles y las inspecciones, porque tú llegas a una empresa y tienes dos personas que tienen el mismo cargo, pero en el momento que el empresario te dice no, es que esta persona se dedica a una serie de cuentas más importantes y esta menos, entonces por lo tanto esta tiene mayor incentivo que esta. Pero de repente habría que buscar la forma de crear conciencia en ese aspecto, más que la parte, buscar la argucia para no hacerlo, es comprometer al empresario, al empleador, decir, un momentico, yo no puedo hacer esto con una mujer y con un hombre porque moralmente no es correcto. Evidentemente voluntad de los empresarios, pero también forma parte también de los propios trabajadores que nosotros mismos nos rebelemos contra esas injusticias que desgraciadamente todos nosotros vemos. Hablo en primera persona porque yo trabajo en la empresa privada fuera de mi ámbito político y evidentemente lo veo en mi empresa y no es de las más, pero en el ámbito se nota que algunas veces se fomenta más, muchas veces la simple discriminación de confiar en que el hombre no te va a pedir una baja por maternidad, ya lo incentivan más, o sea, son una serie de aspectos que indirectamente y algunas veces directamente discriminan a la mujer, que la hacen que consigan a igualdad de trabajo y me atrevo a decir que en muchas ocasiones con mucho mejor rendimiento que los hombres, muchísimo mejor rendimiento que los hombres, obtienen una remuneración muy inferior a la de los hombres. No sé de dónde sacan los datos, de verdad, pero está clarísimo que esa brecha salarial existe. Evidentemente, la empresa pública, en el sector público no, como nos pusieron de ejemplo, en el ejército no, en la Guardia Civil tampoco, en la Administración de Justicia no, pero evidentemente la empresa privada, en cualquiera, incluso en una misma tienda, trabajando, porque algunas veces se disfrazan esas cosas, no es que no están capacitadas para el trabajo físico, mentira, las mujeres están mucho más capacitadas que nosotros los hombres. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de viajar en mis tiempos jóvenes por Rusia en su momento y veía a esas mujeres albañiles, pero tela marinera,
Sí, mujeres albañiles. Lo que pasa es que socialmente ahí, hemos creado unos clichés de trabajos para hombres, trabajos para mujeres, pero lo que están demostrando las mujeres, y más en estos últimos años, es que cualquier cosa que le encomiendes a una mujer termina resolviéndola y haciéndola igual mejor que el hombre, totalmente de acuerdo. Estas políticas, esta medida que se están tomando los plenos, Carlos, ¿de qué manera se pueden llevar a mayores instancias? O sea, ¿no sería más prudente que este tipo de políticas, de cosas que requieren de repente un acuerdo a nivel de Madrid o a nivel de la región, se contactara directamente con los diputados de cada partido? Por ejemplo, este problema de la igualdad de la mujer. No se puede hablar con los diputados que están en la Asamblea Nacional o que están en Madrid. Yo le digo que con las dos diputadas que tiene el PSOE por Murcia, tanto María González Veracruz como con Carmen Baños, yo tengo contacto. ¿Está en conocimiento de este problema? De este y de muchísimos otros. O sea, de hecho, esta tarde he estado comentando con una de ellas un tema concreto y el contacto es directo. Evidentemente, lo que pasa es que algunas veces ya no solo necesitamos los contactos que podamos tener directamente dentro de los partidos, sino que esto muchas veces son declaraciones institucionales. Declaración de intenciones, más que nada. Claro, y evidentemente, independientemente de que nosotros hagamos nuestro trabajo interno dentro de nuestro grupo político. Uno puede como ciudadano entender, bueno, ok, si están discutiendo y aprobando o negando una cosa que compete a Madrid. ¿Cómo lo hacen aquí? Entonces, claro, uno dice, bueno, entonces los diputados, ¿qué hacen? Pero es que los diputados les sirve también de refuerzo, o sea, el hecho de que ellos hagan un trabajo en Madrid, pero que al mismo tiempo nosotros, vía institucional, estemos reforzando esa idea, les ayuda muchísimo. No es llegar con las manos vacías, sino es decir, no, estamos luchando por esto, pero es que todos los ayuntamientos están pidiendo lo mismo, o gran número de ayuntamientos, o el ayuntamiento afectado por esto lo está pidiendo. Es más, lo está pidiendo en pleno, y como es el caso de este asunto, por unanimidad. Y además de manera conjunta, o sea, ni tan siquiera a propuesta de uno ni del otro, sino a propuesta de todos sale conjuntamente. Eso le da una fuerza a la idea para en Madrid tener más peso y más fuerza a la hora de defender ciertas cuestiones, esta y otras. Otro de los puntos tratados, Carlos, ha sido la cuestión del apoyo que se le pide al gobierno regional para incentivar el turismo y la cultura. ¿De qué manera podemos pedir eso? Y tener la autoridad para pedir eso, cuando, por ejemplo, viendo ahora el presupuesto de 2018, veo que información y patrocinio del turismo se bajó de 213 a 157, dejaron 70.000 euros. La Bastida queda igual, 140. Comercio y artesanía de 33 a 24, 9.000 euros. O sea, de alguna manera yo pido un apoyo para la cultura y para el turismo cuando yo en mis cuentas particulares del ayuntamiento estoy quitando recursos. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, no exactamente muchas veces lo que refleja el presupuesto, algunas veces hay que encajar las cifras, evidentemente se nos piden una serie de recortes que tenemos que recortar de algunos sitios, por ejemplo la Bastida, como es prioritaria para nosotros y no se puede rebajar más, al contrario, habría que aumentarla muchísimo, pues evidentemente no se toca, y otras actuaciones que creemos que son necesarias, pues evidentemente hay que mantenerlas, pero desgraciadamente pues hay partidas en las que hay que reducir porque es que no nos queda otra. Evidentemente hay algunas veces que la promoción del turismo en este caso y de otros colectivos, pues muchas veces es muy complicado de hacer y con poco presupuesto menos todavía, pero algunas veces es mejor la iniciativa y la inventiva que parte única y exclusivamente el recurso económico. Pero evidentemente lo que estamos pidiendo ya no es solo campañas puntuales, sino esta política de turismo cultural, que era la moción muy acertada, por cierto, traerla por parte del Partido Popular, pues y con la intencionalidad con la que va un poquito más allá. Parte de los recursos que nosotros tendríamos que aportar ya se está haciendo, que es tener la información en las zonas clave, y es simplemente desviarla de un sitio a otro. O sea, es decir, si orientamos a que cuando lleguen los cruceros a Cartagena poder, este fin de semana oía que había 4.500 turistas de un solo crucero que había llegado, pues si esos 4.500 se consigue que parte de los que bajen en Cartagena, además de visitar Cartagena, se pudieran traer 1.000, no estoy hablando de los 4.500, sino 1.000, un 25%, un 10%,
a la Bastida, o por lo menos que se oferte esa posibilidad, pues evidentemente atraería no solo eso, sino los que estamos seguros que esos transmitirían la parte tan, o sea, el aspecto tan impresionante que tiene la Bastida, que es verdad que todo el mundo que la visita queda maravillado, queda tremendamente sorprendido, y eso a su vez pues nos sirve de correa de transmisión para atraer más turistas. Pero no solo tenemos que centrarnos en la Bastida. De hecho, el debate en el Pleno se centró mucho en la Bastida, pero no es solo la Bastida. Totana tiene mucho, y yo lo dije en el Pleno, que curiosamente algunas veces para la gente que somos de fuera de Totana, algunas veces valoramos mucho más lo que tenemos en Totana o lo que tienen en Totana, porque nos sorprende. Una vez que siempre suele pasar, cuando tienes las cosas cotidianas que las tienes todo el día al lado tuyo, no te das cuenta. No las valoras ni las ves. Cuando la gente que viene de fuera y de repente le da la sorpresa de ver las cosas, las termina valorando más. Yo, hablando con bastante gente que está aquí por trabajo y demás, bueno, hay muchos aspectos de Totana que se deberían de potenciar, y que se valoran mucho más casi que entre los propios Cierto. autóctonos Comentaba el concejal de Ganar Totana, haciendo referencia a la parte turística de Totana, que concretamente la Bastida la conocían en todas las oficinas de turismo de la región, y no solamente de la región de España, muchísimas, ¿no? Pero llama la atención el comentario de lo que él hacía, que cuando viene un turista a Totana, por ejemplo un fin de semana o un sábado, no hay donde atenderlo. La oficina de turismo está cerrada, no hay información, y eso de alguna manera no daña el turismo, porque claro, mucha gente que trabaja en la semana pues sale con su esposa o con su familia el viernes, bueno, vamos a Murcia, y llegan acá y no encuentran absolutamente nada, ni información ni nada. Eso no sería una cuestión, Carlos, que tendríamos que revisar. Bueno. Y concretamente sobre este punto, me hacía una reflexión el señor Ginés Rosa. Me decía, mira, esto está cerrado. Me mostraba la oficina y me decía, ¿y por qué no podemos poner de repente a una persona que trabaja en el ayuntamiento, concederle días libres en la semana y que venga a trabajar aquí el domingo? Me daba esa como una idea que yo te la transmito a ti. Sí, no, sí, hay muchas posibilidades de hacerlas, pero también es verdad que la realidad hoy en día de esta sociedad es que algunas veces hace mucho más tener una página web en condiciones que tener el personal 24 horas en una oficina de atención al público, porque al final todos terminamos, cuando queremos ir a un sitio, yo hace mucho tiempo, muchísimos años, que no visito una oficina de turismo. Tú tienes 30 y pico años, pero los que tenemos 60 o más no saben manejar la página web. Tengo alguno más, gracias por los 30 y tantos, pero sí, es cierto, pero ahí también hay que ver exactamente el público objetivo. Evidentemente hay que también hacer apoyo en la oficina de turismo, y sí que probablemente habría que estudiar alguna alternativa para tenerla más tiempo abierta, pero es básico que las nuevas tecnologías aporten, incluso llegando a la oficina de turismo, y si está cerrada, con un simple código QR, que se pusiera el móvil delante, leyera y le abriera la página de información donde tiene pues, los horarios, cómo contactar, que si puede ir o no a la Bastida, poder hacer una reserva de visita a la Bastida o hacer cualquier trámite o información que tendría. Es cierto que hay mucha gente que prefiere el acceso a la oficina de turismo, pero desgraciadamente este ayuntamiento tenemos también una realidad, y es que la situación económica es nefasta. El capítulo de personal, el Ministerio de Hacienda nos lleva diciendo muchísimo tiempo que no podemos ampliarlo, que nos tenemos que casi empezar a continuar con el recorte de trabajadores, y por eso no estamos cubriendo ni jubilaciones ni nada por el estilo, y tenemos que funcionar con el personal que tenemos. Ya quisiéramos que la situación fuera otra y contratar personal e incluso trabajar con el personal que tenemos de manera con incentivos y con penalizaciones, evidentemente, para mejorar el funcionamiento y el rendimiento de los trabajadores municipales, y en los sitios donde se necesitara cubrir las necesidades de personal que este ayuntamiento tiene, y muchas. Pero la situación que tenemos económica es la que es. Decía la portavoz del Partido Popular, la señora Isabel María, que la Consejería de Turismo había aprobado un plan estratégico 2015-2019 por un importe de 9 millones de euros para toda la región. De eso, en Totana, ¿cómo estamos? ¿Se ha
utilizado a eso? ¿Sabe algo de eso? Es un ámbito, es cierto que es un ámbito que, bueno, pues bastante tengo algunas veces en urbanismo sé que se han hecho cosas, se han hecho evidentemente cosillas, y ahora es cierto que, bueno, pues se han ido pidiendo subvenciones. La realidad, por ejemplo, es la restauración de la fuente de Juan Duceta, que está ahora mismo en pleno proceso de restauración. Se han solicitado mediante 2 proyectos distintos, o sea, el máximo que se podía solicitar por parte del ayuntamiento de 100.000 euros para actuaciones concretas en la Bastida. Estamos buscando evidentemente financiación de todo tipo para intentar poner en valor nuestros recursos turísticos, culturales en este caso. Y también no debemos olvidarnos de, como yo también hacía mención en el Pleno, de nuestros recursos naturales, que también pueden ser una vía de llegada de ingresos y fuente de ingresos. Me viene a la memoria ahora los puntos que estamos discutiendo, y comenté una vez que hablé con el diputado Baños y creo que venía la diputada del partido de Podemos, María Jiménez, hablando de los acuerdos que se hacen en la Asamblea Regional, y me decía de que se hacían muchos acuerdos, pero que prácticamente ninguno se cumplía. Puede pasar aquí en Totana lo mismo, que estamos llegando muchas mociones a pleno, esto y lo otro, y al final se queda simplemente como un brindis al sol, que por cuestiones de dinero, por cuestiones de tiempo, por cuestiones de no estar bien planificadas, no se llevan a cabo. Bueno, ahí es cierto que hay muchas que tratamos que son simplemente instar a instancias superiores para que hagan una determinada serie de cosas, y luego hay otras que sí que son propiamente nuestras de funcionamiento, casi ejecutivas. Muchas de ellas se hacen, muchísimas de ellas se hacen. Es cierto que no todas podemos llevarlas a cabo, algunas incluso que las iniciamos a propuesta nuestra, luego nos encontramos con la cruda realidad que o por falta de financiación o incluso por problemas legales no se pueden llevar a término, pero en términos generales yo creo que las mociones que se tratan, que afectan directamente al ayuntamiento, creo que en su mayoría sí que se están llevando a cabo, sí. Una de las mociones también que a mi juicio era importante fue el punto 7, que fue, a petición del Partido Popular, apoyar la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General para que la lista más votada gobierne en los ayuntamientos. Le pregunto esto porque se ve que no es así, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿es sano democráticamente que sean los ciudadanos los últimos en enterarse? Yo voto por usted, por ejemplo, por su partido, pero no voto por el PP, por ejemplo, o por Izquierda Unida. Y después termino que mi voto, que le doy a usted lo utiliza para juntarse con otro partido que yo no quiero que gobierne. De alguna manera, si yo supiera eso antes de las elecciones, no estaría quizás votando diferente, o lo haría con más ímpetu. Lo que le pregunto es, ¿no debería ser un acuerdo hecho de antes? Sí, y yo le respondo una pregunta. ¿Y no será que porque la gente, por ejemplo, vota al PP, no estará votando para que gobierne él y que incluso busque los apoyos necesarios para conseguir gobernar, y no que si la pregunta que yo le hice, no consigue la mayoría absoluta? No me respondió con la pregunta. Le pregunto simplemente, ¿no sería bueno, y argumenteme usted la parte que usted quiera, no sería bueno que los ciudadanos que van a votar supieran antes de las elecciones qué acuerdos se van a hacer? Ni que esto sea malo ni sea bueno, simplemente... Creo que el problema es que a priori no... O sea, yo le aseguro que cuando el Partido Socialista concurre a unas elecciones, concurre para ganar. En ningún momento concurre para quedar segundo, tercero o cuarto. Concurrimos para ganar, y nuestras previsiones y nuestro programa de gobierno no lo hacemos pensando en que tendremos que llegar a acuerdos o no. Luego podemos llegar a intuir que podemos ir por un lado o por otro, pero evidentemente nos presentamos siempre para ganar, cosa distinta que lo consigamos o no. Por lo tanto, decirlo previamente, pues no lo sé si sería bueno o no, pero es que es algo que entra dentro de la lógica política, y por lo tanto yo decirlo con anterioridad probablemente a los ciudadanos les gustaría conocerlo, probablemente, pero no veo que sea algo imprescindible ni muchísimo menos. Creo que nosotros nos concurrimos a las elecciones con un programa de gobierno. Evidentemente, cuando no conseguimos la mayoría suficiente no quedamos como primer grupo, si el primer grupo, que
tengo que recordar que, por ejemplo, en el caso de Totana, el partido que ganó las elecciones no hizo ni el más mínimo movimiento para conseguir algún tipo de apoyo, aunque fuera puntual, para conseguir la alcaldía, no hizo absolutamente nada. Nosotros, el segundo y el tercer grupo con más votos, iniciamos una ronda de reuniones para ver si podíamos llegar a un acuerdo, algo que a priori podía funcionar o no podía funcionar. Nos pusimos de acuerdo en una serie de puntos programáticos, después nos pusimos de acuerdo en cómo iba a ser esa acción de gobierno y qué personas iban a estar haciendo según qué tareas de gobierno, y a partir de ahí, pues cuando llegamos al pleno de investidura, pues el Partido Popular tenía los apoyos que... La candidata del Partido Popular tenía los apoyos que habían trabajado, que eran única y exclusivamente sus concejales, y sin embargo, pues el alcalde, que fue la primera investidura, que era el representante de Ganar Totana Izquierda Unida, pues tenía el apoyo de su grupo y de otro grupo que también le prestó comentaba, apoyo. tratando ese punto, señor Ballester, comentaba el concejal independiente que debería de elegirse. El alcalde debería salir de la lista más votada, una cosa que de alguna manera no compartió mucha gente de allí, pero yo tengo aquí la ley electoral, en su artículo 196 dice, le voy a leer los 3 casos para que veamos en cuál de ellos estamos incumpliendo. Artículo 196. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. A. Pueden ser alcaldes todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. B. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Y C, que es el caso que nos compete. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En ese caso, yo leyendo esto, interpretando creo que correctamente, entiendo que el partido que tuvo mayor número de votos fue el Partido Popular. Por lo tanto, el alcalde tendría que ser uno de los concejales del Partido Popular, según me remito a esto. Corríjame si me equivoco. No, pero bueno, el caso es que el Partido Popular solo tiene, en este caso, en el caso de Totana, para que la gente entienda, no nos vayamos a otros municipios, a otras situaciones, porque tenemos que recordar que en otros municipios no pasa esto, hay en otros municipios, en la región de Murcia no, pero bueno, incluso también se ha dado en la región de Murcia, en la que el Partido Popular no ha sido la lista más votada y sin embargo consigue la alcaldía. ¿Por qué? Porque llega a acuerdos con determinados grupos políticos. Y es algo... Entonces, ¿qué pasa? ¿Que estamos actuando mal todos y lo hacemos porque aquí me beneficia, aquí me perjudica? Pues porque... no lo sé, pero yo sí que soy partidario de que la política es el arte de dialogar y de buscar soluciones a los problemas de los ciudadanos, y la primera parte es lo de dialogar y llegar a acuerdos, y por lo tanto si un grupo político no consigue suficientes apoyos para que su alcalde sea su alcaldable no sea elegido, es porque realmente no tiene suficientes apoyos dentro de la ciudadanía. Es más, hay que recordar que en el caso de las municipales es en el único caso en nuestro sistema electoral dentro de España en el que realmente el voto es totalmente igualitario independientemente del lugar donde residas del territorio. Es decir, en el caso de Totana da igual que viva en el edificio de enfrente, o en la sierra, sí, efectivamente, da exactamente lo mismo, no como pasa, por ejemplo, con las elecciones generales, en las que no cuesta lo mismo obtener un diputado en Cataluña que en Andalucía, y en otros casos... Sí, lo que pasa, señor Ballester, que aquí el punto C es meridianamente claro. Encabeza la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares. Encabezará la lista el que haya tenido mayor número de votos. Ahora, en el punto B abre la posibilidad. Claro, pero en el punto B también lo dice, claro, si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta no requiere ningún punto. O sea, si yo como concejal, si el partido tengo la mayoría absoluta no requiero cuestionar. No, pero es que estamos hablando de la mayoría absoluta dentro de la votación de concejales en el pleno de investidura. Tengo 11 concejales, mayoría absoluta yo tengo 11 concejales. Claro. El Partido Popular o Izquierda Unida o Ganar Total. Claro. O PSOE. Saca 11 concejales y ya tiene la mayoría absoluta, ya no necesita pactar con nadie. Pero en caso de que no sea así, si yo tengo 6 y tengo 8... Pero ahí no dice, en el punto B no dice en ningún momento que tenga que ser mayoría absoluta previo al pleno. Por lo tanto,
Pero es que en los dos casos, en el otro punto habla de la lista, por lo tanto se asume que los puntos anteriores son de la lista. La lista sería, señor Ballester, si yo hago la lista con usted, pactamos los dos antes de las elecciones, hacemos una lista conjunta, pero la lista no puede ser a futuro, porque yo de alguna manera volvemos a lo que hablábamos aquí antes, o sea, estoy dejando al ciudadano, que es el perjudicado, el beneficiado, que sea el último en enterarse. Me pregunto, realmente ya, me pero sorprendió. Es que la lectura del punto B, le vuelvo a repetir que la lectura del punto B no hace mención a que tenga que ser por la mayoría absoluta de votos, sino la mayoría absoluta de votos dentro del Pleno. Y eso es básicamente lo que ha pasado ahora, que la suma de PSOE e Izquierda Unida no lo veo yo así, pero bueno, suman 12 votos. No lo veo así, pero y 12 votos de mayoría absoluta, frente a los 8... Sí, pero no lo veo así, pero voy a respetar su posición, pero no lo veo así. Yo me quedo con el punto, pero bueno, le voy a respetar. De todas formas, quien pide la mayoría de votos, o sea, la que vote la lista más votada, pues veremos a ver cómo reacciona y si no se tendrán que decir en algunos casos determinados, porque vuelvo a repetir. Bueno, después de la entrevista con usted, tengo al señor Félix Cayuela, que le voy a preguntar, le voy a hacer la misma pregunta que le hago a usted. Evidentemente, Félix le va a decir que por supuesto van a mantener la mayoría y que si es necesario y él sigue, que después él votará la lista más votada. Cosa distinta es luego lo que sucede. ¿Por qué razón, señor Ballester, no aceptamos que la legalidad que tiene el señor Carrillo en su acta de concejal es legal, para la redundancia, realmente, que es un acta que no es usurpada, que le corresponde por derecho y todo eso? ¿Por qué estamos a cada momento metiéndola? Nadie cuestiona que si no fuera legal... Usted medio lo insinuó el otro día. No, yo, a ver... Ciudadanos lo expulsa y él continúa aprovechándose del acta. Por supuesto, evidentemente. El acta era suya, pero exacto, él se presentó... es una cuestión, él se presentó en una lista, es más, creo que esto sí que no es motivo de debate, pero vamos... él se presentó en una lista determinada por un grupo político, iba con unas siglas determinadas, en un momento determinado, por las circunstancias que fuera, abandona esas siglas y evidentemente el acta, porque una de las incongruencias que también tiene nuestra ley electoral es que a pesar de que te presentas por una lista determinada, siendo listas cerradas, porque si fueran abiertas sería otra cosa, pero son listas cerradas, pues bueno, son personales. El acta de concejal es personal, no es del grupo, no es que el PSOE ha obtenido 6 concejales, sino que yo, Carlos Ballester, tengo la mía, Víctor Basas tiene la suya, Andrés García, cada uno de los concejales tienen la suya, no que el PSOE ha conseguido 6. Ese es uno de los aspectos un poco incongruentes que tiene nuestra ley electoral. Pero bueno, nadie cuestiona que sea legal, porque de hecho si no fuera legal, pues evidentemente no estaría sentado en el Pleno. No podemos estar a cada momentico. Porque fíjese, yo aquí leo. Yo no cuestionaba. Cuando dice, aquí lo pone. Bueno, que está usurpando el acto, algo así, usted no quiere. Algo por aquí lo tengo, no sé. Bueno, eso además, no recuerdo el momento, pero era en respuesta a una insinuación que había hecho sobre el Partido Socialista, fue simplemente pues darle una contestación por el tema de, no recuerdo exactamente en el contexto que fue, porque es verdad que los plenos son a veces tan largos que... ok, decía que Ciudadanos lo expulsa y él continúa, refiriéndose al señor Carrillo, continúa aprovechándose del acta. Sí. Okay. Evidentemente. Yo supongo que si el PSOE me expulsara, pues abandonaría mi acta de concejal, porque yo tengo claro que yo concurría en la lista y si no fui porque fui como independiente o como no adscrito o como una agrupación de ciudadanos ni nada por el estilo. Fui en nombre y representación del Partido Socialista, pero bueno, es un aspecto personal, él decide seguir y hacer valer su acta personal y ejercerla y llevarla a cabo y asistir a los plenos, y yo no tengo ningún problema, ni muchísimo menos. Comentaba el señor portavoz de Ganar Totana, que decía, hablando mención de esta ley, de esta unión de la lista votada, decía, con este esbozo de ley los partidos de la oposición, se referían a los partidos que no tienen mayoría, quedarían con muy pocas posibilidades, si es que ahora tienen alguna. Le pregunto, en este tipo de comentarios estamos de alguna manera, más que ser honestos con el ciudadano, con el votante, estamos tratando de correr el ascua a nuestra sardina. No, es que, a ver, la democracia, en
en el juego de la democracia también entra eso, la participación de las minorías, siempre y cuando, y es algo que también ha pasado mucho, y en nuestro sistema electoral pasa mucho, y es que hay ciertas minorías que con los votos ponderados pues adquieren mucho más peso. El gran perjudicado de nuestro sistema electoral, por ejemplo, siempre ha sido tradicionalmente Izquierda Unida. Es cierto, por número de votos se compara, por ejemplo, los votos que tiene PNV y los que tiene Izquierda Unida a nivel nacional, en las generales, y luego comparas el número de diputados que ha tenido PNV o CIU en su momento, o cualquier, incluso Coalición Canaria, que tienen muy pocos votos y sin embargo con esos pocos votos consiguen el mismo número de diputados que tiene, por ejemplo, Izquierda Unida, multiplicando por 10 o por 20 el número de votos que tiene estos grupos políticos. Por lo tanto, es algo que evidentemente las minorías también tienen su capacidad y porque tienen un número determinado de votos. Desgraciadamente muchas veces están infrarrepresentadas en el Congreso y demás. En el caso de los ayuntamientos, como he repetido antes, los votos de los ciudadanos tienen una relación directa del número de votos con el número de representantes. Y da igual en qué partido milites o en qué localidad vivas del municipio, que consigue que tu voto pese lo mismo que otro. Por lo tanto, evidentemente, cuando hay un mayor número de personas que votan a dos grupos políticos, por ejemplo, que se pueden llegar a entender sin ningún tipo de problema en un programa de gobierno porque tienen ciertas similitudes, frente a otro partido que va en solitario y que no es capaz de entenderse con ninguno de los otros, aunque programáticamente pudiera llegar a entenderse, pues no es tanto problema de los grupos minoritarios, sino del grupo mayoritario que no consigue suficiente mayoría. Pero esa cuestión de lograr entenderse, que yo respeto lo que usted piensa, tengo que determinarlo yo, que soy el votante, no ustedes. Yo tengo que determinar en su voluntad está claro, votar o no votar. Pero bueno, si yo me entero de ese pacto después del gobierno, después de las elecciones, pues siento que no están respetándome en ese aspecto. Pero bueno, eso siempre es una cosa. Yo me quedo con esta cuestión de la ley y la discutiré con Félix Cayuela a ver qué argumento me da él. Otra cosa que también quería su reflexión, que también se planteó en el Pleno, fue la cuestión de que los partidos independentistas no se presenten a las elecciones. Y usted, de alguna manera, porque usted es el que defendía la parte del Partido Socialista, era que no se le podía privar de la libertad de expresión a nadie. Y me parece muy bien, pero cuando los partidos independentistas de alguna manera pretenden, por activa y por pasiva, incumplir la Constitución, que es la Carta Magna nuestra, no se están delegitimando en todo caso. Entonces, apoyarlos a ellos, no estamos siendo, entre paréntesis, entre comillas, cómplices de esa vagabundería, de ellos, digo. Vamos a ver, tenemos que, cada vez que hablamos de este tema de la independencia, o sea, de las actitudes independentistas de los grupos catalanes, a mí me toca siempre poner por delante, desgraciadamente, porque si no lo pones por delante te terminan tachando de. Entonces, póngase por delante que estoy radicalmente en contra de la independencia de Cataluña. Y estoy por la integración y sobre todo por cumplir estrictamente con la Constitución. También es verdad que las constituciones hoy es así y mañana puede ser de otra manera. No, pero hoy es así. Claro, por supuesto. No, y mañana, hoy es así. Ya. Hoy es así. Pero está clarísimo que... Mañana cuando se cambie es otra cosa, pero hoy es así. Está clarísimo que las constituciones se cambian y no hay ningún problema. Pero hay que cambiarlas primero. Por supuesto. Pero es que yo ni tan siquiera... A ver, cuidado. Me refiero, como dice usted, hoy es así, mañana no es así. Es que me está preguntando, pero ya tengo que empezar a contestarle a la defensiva porque ya me está insinuando cosas que yo no he contestado. Ni tan siquiera he dicho a día de hoy que sean... A este momento, todavía en la respuesta no he dicho ni tan siquiera que sea necesario cambiarla. He dicho que las constituciones son, pero se pueden modificar. No he dicho que nosotros creamos que haya que cambiarlas. No lo sé si será necesario o no. Nosotros, dentro de la Constitución, si un partido ha sido fiel a la Constitución desde que se empezó a fraguar hasta el día de hoy, creo que de los que existen hoy en día en el arco parlamentario,
el PSOE ha sido el que más ha defendido esta Constitución. Solo tengo que recordar que Alianza Popular, que es la antigua formación del Partido Popular, de donde proviene el Partido Popular, hubo diputados incluso que se mostraban en contra y otros que se abstuvieron y demás de esta Constitución, al igual que PNV y al igual que otros partidos políticos. Por lo tanto, nosotros siempre hemos estado defendiéndola. Es más, hemos estado defendiéndola siempre con una misma línea y con una misma dirección. A mí me gustaría saber qué ha cambiado desde el día antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, que la ganara, a día de hoy, qué es lo que ha cambiado para que cuando Rajoy era presidente nadie se planteara ilegalizar, dentro del Partido Popular, nadie se planteara ilegalizar los partidos independentistas. ¿Qué ha cambiado con respecto a hoy? No me pida que le pregunte, que le responda, no, porque voy a llevar no, mucho pero, tiempo. no, No pero, me pida, no me pida que le responda. No, si no, simplemente yo le estoy preguntando, no se lo estoy preguntando a usted, se lo estoy preguntando, le estoy haciendo una pregunta retórica a los espectadores que nos estén escuchando para demostrarles que lo único que ha cambiado es que ya no gobierna el PP y ahora está gobernando el PSOE. Y cuando gobierna el PSOE, el Partido Popular demuestra una deslealtad institucional absoluta hacia el gobierno de España. Ellos son los mayores defensores de esta patria y no tienen, o sea, la defienden al máximo y son los garantes del gobierno mientras que están en el gobierno. Ahora, en el momento que pierden el gobierno, aunque no cambie absolutamente nada el tablero político, una vez que abandonan el gobierno hay que derribar como sea al partido, al gobierno. En este caso, el gobierno de Pedro Sánchez, que no ha hecho absolutamente nada porque siguen estando juzgados y de hecho se abre juicio oral contra los políticos encarcelados. No hay ni un solo avance ni para la independencia, ni para liberar a los presos políticos, ni para que Puigdemont pueda retornar. Déjame que por favor que termine. No, pero para que me está hablando de eso, le voy a decir lo mismo que le dije al diputado Martínez Baños. Las hemerotecas son terribles. Las hemerotecas son terribles. Usted dice que no hay ningún cambio, sí hay cambios. Y las hemerotecas determinarán que sí hay cambios, que sí hubo cambios. Y en ese momento lo voy a llamar a decir, señor Ballester, venga un momentico, vamos a ver. Porque usted está negando categóricamente una cosa que por activa o pasiva... Evidentemente, es más, el PSOE en su momento, cuando tuvo que apoyar con una lealtad absoluta hacia el gobierno, apoyó el 155 y prestó su apoyo para la adopción del 150. Condicionado, igual que Ciudadanos, condicionado. Porque TV3 tuvo que haberse cerrado y no se cerró. Bueno, esa es su opinión. Es que el problema es que si usted vierte su opinión como entrevistador y la pone por encima al entrevistado, pues evidentemente... No, es su opinión, yo tengo la mía. Bueno, yo tengo que plantearle también cosas para que usted pueda argumentar dónde está mi error. Evidentemente, condicionado, sí, condicionado, pero no hubo nada que impidiera que se llegara a la línea argumental y política que el gobierno había establecido, y era que se ejecutaba el 155, se ponía en marcha el 155 y se puso en marcha hasta el momento, y con colaboración entre el gobierno, incluso con el PSC, con el Partido Socialista en Cataluña, para intentar buscar soluciones y que no se tensionara el asunto. El problema es que hay un cambio de gobierno. Es más, coincide ese cambio de gobierno con que en el Partido Popular le cortan la cabeza a la línea o a los dirigentes que en ese momento estaban en el Partido Popular. Soraya Sáez de Santamaría es defenestrada del Partido Popular, que era la que había marcado la línea política. Pero el Partido Socialista la mete como Consejo de Estado, ¿no? Entonces... la mete como Consejo de Estado, igual que están los presidentes, que son libres de aceptar el cargo puesto del Consejo de Estado o no. Y evidentemente el cambio que hay es que, pues eso, el Partido Popular se va a la oposición, y una vez que está en la oposición, pues hay que derribar al gobierno a toda costa. Y si la línea independentista nos da la posibilidad de atacar al gobierno, ataquémoslo, da igual cuáles sean las consecuencias. Y si tenemos que seguir tensando la situación política en vez de destensarla como está intentando el gobierno, pues se tensa y nos vamos a situaciones de extrema, porque eso nos conviene en cuanto a votos, que es lo que quiere el PP. Vamos a la moción que teníamos. Realmente contésteme en qué quedó esa situación,
esa moción del Partido Popular de la imposibilidad de que los partidos políticos independentistas se presenten a la Asamblea? Bueno, pues ¿En qué quedó eso? Volvemos a lo mismo. Hay una ley de partidos políticos que se hizo en 2002, también con el apoyo del PSOE, incluso en contra de muchas líneas que dentro del PSOE se estaba llevando, pero por lealtad institucional se apoyó en su momento para poder ilegalizar los partidos que venían del entorno Abertzale de ETA en el País Vasco. En su momento se establecieron una serie de criterios por los que un partido político podía ser ilegalizado, y era pues que defendiera la línea de violencia, no condenar el terrorismo y una serie de condicionantes que recoge esa ley de partidos en el artículo, creo que es en el 29, no recuerdo ahora mismo el número del artículo. Evidentemente, a día de hoy no se recoge ninguno de esos. No podemos estar cambiando las leyes conforme al PP le venga bien o no para hacer política. Lo que tenemos, es más, en aquellos entonces, todo lo que decíamos es que cualquier partido podía defender cualquier ideal, nos gustara o no, siempre y cuando no fuera por la vía violenta. Si esa idea es que hay que cambiar la Constitución en la línea en la que sea, ellos son libres de defenderla. Cosa distinta es que la ciudadanía le dé su apoyo o no, o que el resto de partidos, como el Partido Socialista, no esté de acuerdo en la independencia de Cataluña. No necesariamente solamente se agrede la Constitución cuando se hace violentamente. Aún haciéndolo pacíficamente también se puede estar agrediendo. Porque yo le puedo citar a usted el caso del derecho que no tienen y que legalmente la Constitución se lo da y no lo pueden aplicar en Cataluña, es el derecho de estudiar en castellano. Sí, claro. No igual que en toda España no se permite el derecho a la vivienda, que es un derecho que tenemos todos, y nadie nos violentamos porque no tenemos derecho a la vivienda. Creo que se recoge en la Constitución también el derecho a la vivienda. Y, sin embargo, nadie se violenta ni dice que hay un golpe de Estado porque esto no se fomente... Esto es clarísimo, señor Carlos. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usarla. Y eso no se cumple. Y le puedo citar esto. ¿Cómo que no se cumple? En Cataluña no se cumple. ¿Está usted seguro? Totalmente. ¿Totalmente seguro? Totalmente seguro. Sí. Pues yo, totalmente permíteme seguro. Que se y lo... no se lo voy a decir generalizado, pero totalmente seguro, porque hay un amplísimo sector de los estudiantes que no tienen el derecho a estudiar en castellano, porque en los colegios no se imparte esa lengua. Sí, estoy totalmente seguro. ¿Okay? Yo, perdóneme que le discuta esa opción porque no es así. El problema es que con respecto a Cataluña, de verdad, la gente algunas veces debería viajar más y conocer las realidades. Es cierto que en estos últimos años se ha tensionado muchísimo los extremos. En estos últimos 2 años se han tensionado mucho los extremos y la situación social es relativamente tensa. Pero la convivencia en Cataluña durante toda nuestra transición y estos años de la democracia ha sido delicada, sí, muy delicada. No, delicada no, para nada. Ha sido totalmente sosegada, tranquila, de convivencia. ¿Llama usted sosegada una sociedad, una convivencia sosegada cuando durante 40 años se estuvo adoctrinando a la gente? ¿Es una convivencia sosegada? De verdad, cuando se habla de adoctrinamiento, de verdad, hay que viajar un poco más. Carlos, no pretenda con ello pensar que yo no he viajado. He viajado muchísimo, pero tengo mi opinión al respecto también. Y a pesar de que, es que hay algunas veces que se hacen afirmaciones y creamos una serie de mantras en que Cataluña se adoctrina y parece que están ahí todos los colegios, los países en la puerta, y si dice alguna palabra en español te dan con la... No, o sea, eso no es cierto. Es verdad que se fomentó en un momento determinado y se ha estado fomentando la educación en catalán, por supuesto que sí, exactamente igual que en gallego, exactamente igual que en euskera. No había mayor obligatoriedad del catalán en Cataluña que del gallego en Galicia. ¿Cuál es el problema? Que en Galicia está gobernando el PP durante muchísimo tiempo y no ha habido ningún problema. Mire una cosita, le voy a preguntar una cosa. Vino recientemente, y lo pasan por el Facebook, el alcalde de Medellín de Colombia, a España, a la televisión de Cataluña. La entrevistadora tuvo que tomar como intérprete a Ada Colau porque ella no hablaba castellano. ¿A qué falló ahí?
¿Qué falló ahí, señor Bueno, Carlos? pues eso, ¿Qué falló ahí? Eso es un problema concreto. Pero es que, pero como le digo eso, le digo en programas de ese tipo, por eso le decía a usted mire en usted, su momento. yo he estado durante un tiempo incluso viviendo en Cataluña. Yo también. Y no Yo he también, tenido Cataluña, en el año 70 y pico. nunca ni el más mínimo problema con el idioma, excepto, para que nadie me pueda decir, excepto una vez que entré a visitar un museo y la guía me contestaba en catalán, le pedí por favor que me hablara en español, al principio se negó y a la segunda queja que le hice formal de que me hablara por favor en español porque no terminaba de entender el catalán, aunque ya por aquella época lo entendía relativamente bien, al final accedió y me hizo la visita en catalán. Fue en un museo muy pequeñito de la provincia de Girona. En el resto no he tenido nunca ni el más mínimo problema. También le estoy diciendo ¿Qué que hacer esto? Sí, también le estoy diciendo que fue hace unos años, ¿Eh? no es recientemente. Pero también en esa época tenía la realidad de lo que se estaba estudiando en las escuelas, tenía compañeros y amigos que eran incluso profesores en escuelas públicas y para nada se adoctrinaba, porque de hecho muchos de esos profesores en esas escuelas, de esos maestros, eran antinacionalistas. Lo que es grave de esto es que se esté generalizando la idea por parte de algunos, y aquí en Totana también, que no tiene, y no lo digo por usted, lo digo por alguien que lo comentó, que no tiene ningún sentido negarle el voto a las personas por sus propias ideas. Nadie le está negando el voto a las personas por sus ideas. Le están negando el voto simplemente por sus acciones. No por las ideas, por sus acciones. Pero es que el problema esto, Carlos? pero es que vamos a hacer una distinción. Los líderes independentistas han hecho una serie de acciones por los cuales se están juzgando ante la justicia. Y han sido llevados a la justicia y están juzgados. Otros incluso están prófugos. Contra eso se incumplen la ley, todo el peso de la ley sobre ellos, todo. Pero con ellos, con los que roban, con los que se llevan... Pero sin embargo, señor Carlos, uno de los miembros de ese grupo, de ese partido, está en la cárcel y tiene diputados en el Congreso. Pues por supuesto que entonces, sí, porque han concurrido en unas elecciones de manera legal y tienen una serie de votos. Claro, pero es que no tenemos que olvidar... Nos preguntamos ahora para el futuro. Por favor, igual que le decimos a los independentistas que no pueden olvidar a los 2 millones de votantes que votaron en contra o sea, que votaron a partidos constitucionalistas, no podemos obviar la realidad, y es que hay 2 millones también de votantes de esos partidos independentistas. No podemos negarle el voto, es cierto. O sea, lo único que tenemos que hacer es que ¿darle el voto para la independencia? No, yo no estoy pidiendo que den el voto para la independencia. Es que lo que quieren es estoy diciendo que ellos tengan el voto para poder defender sus ideas libremente. No son sus ideas, es su independencia, lo que quieren es su independencia. Pero que son unas ideas políticas, que tengan encaje o no en la legalidad y que por lo tanto se puedan llevar a cabo o no, eso es otra cosa. Es que el problema es que ahora mismo ellos tienen unos ideales que no pueden llevar a la práctica y de hecho no los pueden llevar, y a día de hoy no los han llevado. Incluso ellos mismos reconocen que fue una quimera. No le demos munición, no le demos munición, por favor. Si la moción, señor Carlos, se plantea la imposibilidad de que a partidos políticos independentistas se presenten a las elecciones. Pero es que el problema... ¿Vamos a prohibir eso? No. ¿Por qué lo vamos a prohibir? No, es que ese es el gran error. Porque no respetan la Constitución, señor mío. Me incumplen el artículo 1, el artículo 2, el artículo 4, el artículo 22, el artículo 27. No es que incumplan la ley, no están incumpliendo la ley. Ellos cuando concurren a las elecciones no incumplen la ley. Ellos pretenden un objetivo que para conseguirlo, una de dos, o se salta la ley o se modifica la ley. El problema es si intentan conseguir sus objetivos saltándose la ley. Y si ellos intentan conseguir sus objetivos saltándose la ley, para eso estamos en un Estado de Derecho y actúa la justicia, que es básicamente lo que está pasando. Están en la cárcel. Y si vuelven a incumplir la ley, volverán los nuevos dirigentes a la cárcel. Pero no, la solución no es ilegalizar esos partidos, es que hagan las cosas de manera legal. Por supuesto. Pues ya está. Por supuesto. Pero sea cual sea el objetivo. Pero no lo hacen. Bueno, pues si no lo hacen, es pues tan sencillo como... La ley actúa. La ley actúa. Efectivamente. ¿Y cómo actúa la ley? Los manda a la cárcel simplemente. Pues ya está. Pero entonces no es necesario modificar la ley e ilegalizarlo. No, vamos a ver. No, claro. Yo no voy a meter... Es cuestión de que... Pero es que eso es lo que pide la moción, que se legalicen y no se puedan presentar a elecciones. Por supuesto. Preséntense a las elecciones y si consiguen si pretenden conseguir unos objetivos dentro de la ley,
son, yo le voy a preguntar una son cosa, objetivos Carlos, yo le voy a lícitos. preguntar una cosa. Usted tiene una vivienda y vive armoniosamente con su familia en su casa. ¿Usted va a permitir que alguien visite su casa cuando tiene intención de quemar la cocina? ¿Lo va a permitir? No, pues está pasando exactamente eso. Quieren incendiar España. Cuidado. El problema es que aquí no es que yo le esté invitando a visitar mi casa. No. Sí. Es que ellos tienen derecho a visitar la casa. No. Sí. No. Sí. Si me incumple es que ese es el problema, que nosotros nos creemos que tenemos más derechos que ellos. No. Y entonces nosotros somos los que le concederemos el derecho a ellos a presentarse a las elecciones. Uno tiene el derecho. No, señores. Esto es un país democrático. Sí, pero un país democrático, señor Carlos, que se rige por el cumplimiento de la ley. Y la ley de la Constitución. Y cuando usted está introduciendo mi Constitución, está totalmente deslegitimado. Pues no, a ver, cuando usted incumple mi Constitución, actúa no la mía, el Poder Judicial. No la mía, la de los 47 millones de españoles. Cuando usted incumple la Constitución, ahí está el Poder Judicial, con la separación de poderes, actúa y le meten en la cárcel, le juzgan y si ha cometido, y si se demuestra que el partido no permite... ¿Cómo que no? Claro que sí. Pero ¿por qué no? Punto de vista, señor Carlos, punto de vista. Este es un tema, nos hemos acalorado, es un tema vivo. No, pero sí que a mí es un tema que me apasiona. Y además hay una cosa... tiempo para otras cosas, pero es importante. Hay una cosa que además, luego mucha gente tachará, es que este no sé qué está... No, simplemente, pero me pasa exactamente igual. Puedo entender que el PASMA pueda pedir, el partido animalista pueda permitir alguna cosa que incluso vaya en contra de la Constitución, no lo sé, pero yo no me voy a plantear ilegalizarlos por eso. No estoy diciendo que lo tengan, pero o cualquier otro partido. Es que Vox, por ejemplo, que ya ha hecho algún anuncio en contra de principios básicos constitucionales, ¿vamos a ilegalizarlo? No, señor. Ellos que se presenten a las elecciones y en el momento que intenten hacer algo fuera de la Constitución, entonces recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Recaiga sobre ellos todo el peso de la ley. Pero no porque ellos pretendan hacer algo que sea inconstitucional, no, cuando se haga. Aquí lo de las guerras preventivas, dejémosla. O sea, hay que presumir que todo el mundo va a hacer las cosas bien y cuando no las haga bien, entonces... todo el peso de la ley sobre ellos, que es básicamente lo que está pasando. Si yo tengo una cuestión, Carlos, yo le digo, Carlos, yo soy pirómano, pero mira que soy pirómano, yo puedo ver una cocina porque soy pirómano, y usted me invita a su casa, usted está actuando con una insensatez supina, porque sabe que yo se la voy a quemar, y lo que están haciendo ellos. Ellos dicen, yo no quiero la monarquía, yo no quiero que la gente estudie en castellano, yo no respeto la bandera. Ya, pero es que puede ser un pirómano, pero a lo mejor solo necesita ver el fuego de la cocina encendido, incendiar la cocina. Bueno. Ya está. Bueno, ha sido de verdad que si no le gusta, pues me faltaron temas, pero no importa, creo que fueron temas, creo que se tocaron temas importantes y lo que sí deseo de ver que lo que se acuerden los plenos, Carlos, se pueda llevar a cabo exitosamente, por lo menos la mayoría de los puntos. Ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado este acalorado debate entre el concejal de urbanismo, hoy portavoz del Partido Socialista, en valoración del pleno del pasado 25, y los espero la próxima semana, Dios mediante, a esta misma hora. Hasta tanto, que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.